Buenos días, bienvenidos al panel del futuro de la libertad en Argentina. Mi nombre es Marcelo Duclos. Hasta ahora estuvimos viendo un formato más típico de conferencia, con un expositor, con una ponencia y luego algunas preguntas por parte de ustedes. Así que ahora vamos a cambiar un poquito el formato, vamos a estar charlando con los amigos que ahora ellos mismos van a presentarse. Y comenzamos con Federico, porque de paso él va a comentar un poquito de qué se trata esta metodología de lo que es el Free Market Roadshow, así que arrancamos, Fede. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a todos. Brevemente, mi nombre es Federico Fernández, formo parte de la Fundación Bases. ¿Se escucha esto? Sí. Y el Free Market Roadshow es un evento que comenzó en Europa hace más de 10 años. Que comenzó hace más de 10 años. Y la idea es ir visitando distintas ciudades y tratar de transmitir el mensaje de la libertad. Este año en Europa el Free Market Roadshow visitó más de 40 ciudades y lo organiza el Austrian Economic Center de Viena, institución a la que yo estoy, de la cual yo formo parte también, y que nos va a ayudar el año que viene a coorganizar este congreso en Austria, del 8 al 9 de octubre, si les interesa también. Y la idea es justamente hacer eventos en universidades, en cámaras de comercio, en distintos lugares. Y nos pareció que en el marco del Congreso ya lo habíamos hecho en 2016, con la presencia de Roberto Kachanowski, con la presencia de un diputado provincial del PRO y con la presencia de Bárbara Kohn, que fue un debate muy interesante. Federico Angelini era el diputado provincial del PRO. Y nos pareció hacer algo un poco más fuera del tópico central del Congreso, pero que también era un lindo momento para discutir. Y este año, bueno, como vieron en el programa, tenemos 3 pequeños eventos del Free Market Roadshow, este panel, la charla de Javier Milei y la charla de Ignacy Volto, que es la persona que ustedes ven aquí haciendo entrevistas y filmando, que es, bueno, Ignacy, yo siempre lo digo y les recomiendo encarecidamente que presencien su charla. Es de las personas que está haciendo una de las cosas más dinámicas e interesantes en el mundo liberal. El Ignacy es muy conocido, seguramente muchos de ustedes lo siguen, es el Spanish Libertarian. Tiene, no sé, como 150.000 seguidores. Ya le perdí el número. Pero lo que hace es extremadamente popular, de muy buena calidad, y es un chico que sabe mucho y va a hablar de comunicación libertaria efectiva, así que vale la pena. Así que sin más le cedo la palabra al resto de mis colegas para que se presenten y podamos comenzar. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos, Federico, y a la Fundación por organizar un evento tan importante y tan interesante para todos nosotros. Particularmente, bueno, mi nombre es Pablo Di Bernardo. Yo me dedico a la ingeniería, en el ramo de la ingeniería mecánica, pero a este congreso vengo en representación del Partido Libertario en Santa Fe. Bien, básicamente lo quería agradecer a Federico porque es la primera vez que participo en un congreso así, siendo que no es, digamos, mi palo pero bueno, estoy acá para responder todas las preguntas que me diga Marcelo sobre lo que es del partido y cómo estamos trabajando para difundir las ideas de la libertad acá en la provincia y también comentarles un poquito del estado del partido a nivel nacional también. Bueno, muy buenos días. Primero agradecerle a Federico el esfuerzo de llevar adelante tantos años este Congreso Internacional, en particular porque sabemos que le ha costado un enorme esfuerzo a él y a todo su equipo. Felicitar al equipo de trabajo que durante estas jornadas puso el cuerpo, a todos los que auspician y ayudan a organizar un evento de estas características. Claramente es un esfuerzo que a veces es difícil de dimensionar. Y bueno, en segundo lugar, presentarme. Mi nombre es Alberto Medina Méndez, soy presidente de la Fundación Club de la Libertad, que tiene sede en Corrientes. Estamos transcurriendo nuestro 5º año de existencia y circunstancialmente me toca estar en la mesa ejecutiva de la Red por la Libertad junto a varios amigos. La Red por la Libertad es la organización que intenta nuclear a los think tanks de Argentina, que comulgan con las ideas de la libertad, y estamos haciendo el trabajo y la tarea de ayudar a las fundaciones y grupos que se están armando en el resto del país a dar sus primeros pasos. Ojalá que sea de provecho este intercambio y bueno, quedaremos en manos de Marcelo. Bueno, buenos días. También muchas gracias a Federico y a la Fundación Bases por permitirnos estar acá en este panel. Mi nombre es Jeremías Morlandi, soy editor en jefe del diario República Económica. Además soy asesor financiero.
Y la verdad es que muy contentos de estar acá como diario, que estamos por cumplir un año ahora en noviembre, con una gran aceptación por parte de la comunidad liberal y por parte también de gente externa a la comunidad liberal que nos ha recibido muy, muy bien, así que muchas gracias a todos. Bueno, para arrancar con el futuro de la libertad, el panel es interesante porque tenemos personas que algunos tienen más tiempo, otros menos tiempo en la lucha por las ideas. Alberto tiene un par de anitos más que nosotros. Así que quisiera arrancar esto con su perspectiva, porque, a ver, el futuro lo tenemos que ver también de dónde venimos y cómo estamos parados. Alberto, en los 80 empezaste, ¿no? Con estas ideas. Así que, ¿por qué no arrancamos con eso, con contarnos cómo te introduciste con estas ideas, cómo arrancó el Club de la Libertad? El Club de la Libertad en la provincia de Corrientes viene haciendo un trabajo importante. Tuve el placer de trabajar varios años con ellos en cooperación como encargado de la Fundación Naumann para ese proyecto, y era uno de los lugares donde donde no hacíamos pie. Hacíamos pie en Rosario con la Fundación Bases, con la Fundación Libertad, hacíamos pie en Buenos Aires, lógicamente, y Alberto, a la par con el amigo José Godoy en Tucumán, pusieron la piedra fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué balance haces hasta ahora y la perspectiva hacia lo que venimos? Contanos un poco, Alberto. Bueno, un poco haciendo casi prehistoria ya, porque en los 80, cuando recuperamos la democracia como forma de vida, me tocó participar. Yo estaba ingresando a la universidad pública en aquellos años, así que fui parte de aquella camada de jóvenes que dieron nacimiento a la Unión para la Apertura Universitaria, esa agrupación conocida como UPAU, que en los 80 apareció de la noche a la mañana y en muy poco tiempo se convirtió en una opción de poder significativa en la universidad. Se ganaron un montón de facultades en muy poco tiempo. Caso de estudio para el Partido Libertario, la UPAU. Sin duda, muy de cerca. Y seguramente, ¿por qué no?, para soñar con una agrupación universitaria que vuelva a dar la batalla en uno de los claustros, en uno de los ámbitos más importantes, que la lucha de las ideas y la revolución cultural se da en buena medida si conseguimos torcerle parcialmente el brazo a los dogmas que se imparten en la universidad pública, sobre todo. Así que formé parte de esa camada. Éramos bichos muy raros porque a mí me sedujo ideológicamente Álvaro Alzogaray, que era un personaje muy particular, tal vez poco carismático, pero un hombre que decía verdades muy contundentes y que rompía con el discurso hegemónico de aquel tiempo, en el que obviamente el peronismo y la Unión Cívica Radical tenían una mirada de la socialdemocracia europea como una especie de modelo, y por supuesto con esas vertientes populistas que siempre estaban puertas adentro de esas organizaciones políticas. Así que irrumpimos un poco en esa etapa, hubo una especie de brote fuerte. Contextualicemos la época, era la época de las Reaganomics y era la época de Margaret Thatcher y de las reformas en el mundo con tendencias a las privatizaciones, y había como una euforia, ¿no? Acá teníamos empresas públicas que perdían mucho dinero, etcétera. Así que en ese proceso aparecimos en la militancia universitaria, pero también ustedes conocen el resto de la historia de los fracasos, ¿no? Este ingreso a la etapa del menemismo, con la cooptación de ese gobierno, de los hombres del liberalismo que se entusiasmaron con la posibilidad de cambiar la política desde adentro. Muchos ingresaron al sistema, otros se fueron. Lo cierto es que después de todo eso el liberalismo pasó a ser una especie de mala palabra, porque fue la responsable de las políticas que se llevaron adelante en los 90, lo cual obviamente sabemos que no es así, pero bueno, es lo que quedó en el relato. Y la verdad que, hablando del futuro, para ser breve, mi sensación hoy es que después de ese auge de las ideas en los fines de los 80, esta caída estrepitosa de los 90 y comienzos de este siglo, estoy percibiendo un fenómeno absolutamente novedoso en estos últimos probablemente 2 o 3 años, corríjanme, Federico, Marcelo, casi de golpe, la irrupción de multiplicidad de jóvenes, de organizaciones nuevas, de Estudiantes por la Libertad, Fuerza Libertaria, un montón de movimientos donde hay jóvenes, en nuestras mismas organizaciones, en las fundaciones donde nosotros estamos, aparecen jóvenes permanentemente. Llegar a eventos liberales y no conocernos, ¿no? Claro, participar de esto que contaste alguna vez, ¿no? Estar en un encuentro y darse cuenta que no conocemos a nadie, siendo que se supone que nosotros conocemos cómo se han desarrollado estas organizaciones. Así que yo veo un futuro muy interesante, pero también quiero transmitir mi preocupación en cuanto a que no sea una nueva oportunidad perdida.
y ahora sí que depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros que este auge no sea una nueva desilusión, así que habrá que haber aprendido de los errores que cometió mi generación para poder enderezar el barco, mirar esos errores y tratar de por lo menos no cometer los mismos. Antes de pasar a la política, pensaba en esa oportunidad que fueron el final de los 80 y esa especie de tormenta perfecta que se generó en aquellos días. Lamentablemente, y bueno, esos videos de Alzogaray que en los 80 describió una realidad que prácticamente puede ser exactamente la misma de hoy lamentablemente tenemos, o no, si queremos ser optimistas, una especie de una nueva tormenta económica. Y otra vez la economía es lo que pone el liberalismo en escena. La aparición de personajes con alto impacto en los medios y el debate alrededor del tema de la economía. ¿Considerás que en esta oportunidad los liberales están sentando las bases, sobre todo en materia económica, para que no se genere la confusión postraumática de la década del 90? Sí, 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 eso sí, sin dudas. La diferenciación que están haciendo los exponentes liberales en diferenciarse de lo que es la gestión económica del macrismo es espectacular, porque tiene que quedar grabado para que no ocurra ese shock postraumático que vos decís, pero también siento que no tenemos que quedarnos solamente en el liberalismo económico. El liberalismo va mucho más allá de la economía. Y siento que, como es nuestro terreno cómodo, nos sentimos cómodos hablando del liberalismo económico, ya ganamos esa batalla, no queda dudas que esa batalla ya está ganada por nosotros. Sin embargo, hay muchos otros campos donde no ganamos la batalla, porque justamente no nos sentimos cómodos. Tenemos que meternos en el barro y ensuciarnos un poco y transmitir otras ideas del liberalismo que no tengan que ver únicamente con la economía. Todos sabemos los beneficios de vivir en una economía de libre mercado, con bajos impuestos, con un Estado limitado, pero hay otras cosas que la gente las asocia más con la izquierda, cuando en realidad son luchas del liberalismo. Esas ideas y esas luchas las tenemos que recuperar nosotros para que la gente no tenga que decir, bueno, en lo económico son ustedes, pero la izquierda aborda lo social, así que vamos con la izquierda y que se generen esta clase de avenida del medio que no es para nada buena. Para eso la educación es fundamental, porque una sociedad educada es la sociedad que entiende que cuando hay libertades individuales, todo tipo de libertades individuales, hay mejor calidad de vida, que relaciona causa y efecto con eso, que entiende que a mayor libertad económica, ahí sí, hay mayor ingreso per cápita, la gente vive mejor, pero también hay que decir que vivir en libertad no es fácil, hay que enseñar a las generaciones a vivir en libertad. Vivimos hace 70 años con un Estado que nos dice que somos estúpidos y que necesitamos a papá Estado para que nos ayude, que nos dé una mano. Ayer me enteré que en Rosario el Estado enseña a andar en bicicleta a la gente, algo totalmente delirante. Entonces, justamente enseñarles a nuestras generaciones a asumir la responsabilidad de vivir en libertad. Qué importante el rol de la docencia en la política, ¿no? Porque más allá de la cuestión de los referentes o de los máximos referentes que tuvimos en la política, primero Álvaro Alzogaray y después Ricardo López Murphy, que ambos eran economistas, se vuelve a aparecer el tema, dos grandes docentes, ¿no? Dos tipos que hacían docencia desde cada exposición, donde uno los escuchaba y aprendía. ¿Sienten que con el Partido Libertario la docencia es una de las cuestiones importantes, además de lo que luego de lo que ojalá se consolide como una opción electoral, la lucha por los cargos, por concejalías, por diputaciones, que tienen que hacer un rol a la hora de la discusión, además de la cuestión puramente electoral? Por supuesto que en ese sentido todo aporta, ¿no? Todo suma. Pero ahora yo quería volver a uno de los puntos que tocó Jeremías y que tiene que ver con lo que dijo Alberto, de que a ver, el Partido Libertario viene a llenar un hueco que está vacío hoy. A ver, ¿quiénes de todo lo que estamos acá presentes pudieron alguna vez votar en una boleta en donde el partido tenga principios de la libertad? Yo nací en el 89, nunca pude votar a nadie excepto, bueno, cuando en el 2003 con Ricardo tenía 14 años. Pero
Sin embargo, todo lo que es el resultado de lo que es el objetivo de establecer la idea de la libertad en Argentina en el arco político fue un fracaso. Y lo digo con el absoluto respeto que me merecen todas las personas que conocí en este ámbito, en Alberto, todo lo que es la parte académica e institucional del liberalismo en Argentina está establecido muy bien, pero sin embargo hay que reconocer que en el arco político todo ha fracasado, y si juzgamos a los proyectos por los resultados y no las intenciones, los resultados a la vista en Argentina están que son 90 años de fracaso, donde después de 1928 el liberalismo desapareció en la política. Por supuesto que como partido se pretenden cosas realistas desde un principio, no vamos a venir a cambiar el país de un día para el otro, y ni mucho menos en el corto plazo. La docencia es una parte fundamental en eso, pero qué sé yo, te lo voy a decir honestamente y sin tapujos, para la docencia hay Alberto y todas las instituciones y todas las fundaciones para hacer docencia mucho mejor que nosotros, pero llegar a la gente de la calle de una manera mucho más simple, no tan académica, y voy a decir una palabra que por ahí suena medio mal, pero más inclusiva, en el sentido de la llegada de las ideas que la entiendan todos, tuvo que venir uno medio loco despeinado para despertar un poquito el avispero de lo popular, ¿no? De la calle popular, para que le lleguen las ideas de la libertad de maneras más simples y con mejor llegada. Y creemos que el Partido Libertario viene a llenar el hueco, la pata que le falta al liberalismo, a los principios de la libertad que le falta a la Argentina desde hace más de 90 años. Y esperemos en esa tarea que yo reconozco como honorable y humildemente nos la ponemos en el hombro los que estamos participando hoy, a todos los que invitamos, para que sean parte de eso, que es algo que falta, y que, cuidado, porque si no, esa pata falta, hay un hueco en la sociedad. Y cuando hay un hueco, esto es una parte de la ideología gramsciana, ese hueco lo llena la izquierda. Por algo acá en Rosario, el partido Ciudad Futura, que es básicamente chavismo, logró 10% de los votos de una ciudad de 1 millón de habitantes. Porque no había opción. Estaban hartos del socialismo, hartos de Cambiemos también, del peronismo, y votaron al que encontraron en la boleta, que más o menos, ¿viste? Y ahí, si hubiese habido una opción liberal, tal vez no los 10%, pero 5%. Y estamos hablando de 5% en una ciudad, Rosario, para empezar. Entonces, por eso creemos nosotros que la pata política de la libertad tiene que estar. Y que no es suficiente con usinas de pensamiento y think tanks y todas esas cosas. Porque el resultado está a la vista. A ver, díganle a Melconian qué es lo que pasó con sus ideas y sus think tanks que lo echaron del gobierno, ¿no? Y estamos hablando de Melconian, no estamos hablando de Rothbard. Pero bueno, por eso creemos que solamente con las fundaciones que hacen una labor fundamental de docencia, creemos que con eso no alcanza, que tiene que haber una punta de lanza, que sea la pata política, que llegue a la sociedad como una opción viable y que lleve esos principios de la libertad. No sé si respondí a tu pregunta. Este esquema en el que estamos metidos de nula representación política todavía, pero buenos académicos, sociedad con lo que parece primar con algunos principios colectivistas. Federico, ¿cómo es afuera? Vos estás trabajando mucho en Europa y estaría bueno para ver dónde estamos parados, ¿no? Ante esta situación de buenos académicos, poca llegada, datos que en teoría no nos respaldan, pero que no hacen carne en la sociedad, las discusiones que tenemos, donde estamos discutiendo cosas de que parece que corresponden hace 70 años, discutimos si imprimir o no moneda para financiar al gobierno genera inflación, somos cavernarios, ¿cómo estamos parados en relación a otros países? Por ejemplo, el caso de Europa, que puedes hacer un aporte. A ver, bueno, por supuesto en temas de políticas públicas, menos acá lo voy a tener que explicar, sí, Argentina es un desastre, pero hay muchos motivos para ser optimista y yo me quiero detener en esto porque además el panel se llama El futuro de la libertad en Argentina. Yo por mi trabajo viajo mucho por Europa, no por placer, y les aseguro voy a una ciudad por día, o sea, no es muy placentero, pero hago muchos, sobre todo la primera parte del año, hago muchos eventos liberales en Europa, normalmente son exitosos, pero a veces oscila. En un país, una vez estaba
Y el evento no había salido tan bien, y estaba hablando con los organizadores y les pregunto, ¿quiénes son los intelectuales públicos liberales acá? Para ver cómo podíamos conseguir más audiencia. Me dice, ¿cómo los intelectuales públicos? Le digo, sí, la gente, viste, que los tipos que los llaman las radios para preguntarles sobre temas de coyuntura, pero que son liberales, viste, o que publican en los diarios más importantes, así, la persona que no es conocida solamente en nuestros círculos, sino esas personas son porque los podría conocer mi abuela, viste, la vecina. Se produjo un silencio de 30 segundos, digamos, y después me dicen, no hay ninguno, no hay ninguno. Nosotros de esos tenemos muchísimos. A mí me encanta, por ejemplo, un equipo de fútbol que armó Estudiantes por la Libertad, que está Alberto, creo, de número 5. No sé, yo no lo pondría Alberto de 5, te digo la verdad, porque hay que correr mucho, ¿viste? Y como dijo Marcelo, es el más veterano. ¿Cancha de 5 o cancha de 11? Cancha de 11, imagínate, pasa más rápido que Mbappé con los defensores argentinos. Pero en definitiva, o sea, esos son 11 y dejan muchos afuera, ese 11 inicial, digamos, tiene muchos suplentes. La foto que está como la película de Schwarzenegger y Stallone, esos que son los mercenarios, esos están con todas las caras de los liberales, también está buenísima, deja muchos afuera. ¿Qué significa esto? Que en Argentina nosotros tenemos un montón de gente que ese techo lo cruzó. Cuando en Argentina últimamente tenemos discusiones de coyuntura, tenés liberales, lo hablábamos con Marcelo hace poco, tenés liberales en todos los canales. Esa es una riqueza. Por mi experiencia laboral, y por supuesto eso, yo les puedo asegurar que eso no se da en casi ningún lugar del mundo, no solo en Sudamérica, no se da en ningún lugar del mundo. Intelectuales públicos, además de la talla que nosotros tenemos, los puedes conseguir en Estados Unidos, por supuesto, por una cuestión de magnitud y de la cantidad de financiamiento que tienen las fundaciones ahí, sobre todo. Quizás en España, hasta cierto punto, yo diría que en un nivel menor. Y después Argentina y Perú también. A mí siempre me gusta, en Perú me da la sensación que hay muy buena gente. Por supuesto hay gente más o menos bien en todos lados, pero en la cantidad y en la calidad que tenemos nosotros, en pocos lados del mundo. Y esa es una riqueza que la tenemos que aprovechar y explotar, y es uno de los capitales más grandes que tenemos. Entonces, desde ese sentido, sí, a ver, en los términos de políticas públicas estamos muy mal, pero en los términos de cómo se va a ir configurando la discusión de ahora en más, y sobre todo si nosotros somos inteligentes, creo que tenemos mucho para hacer y mucho para ser optimistas. Pensando en el Dream Team que honestamente tenemos, yo lo vi mucho con mi trabajo en la RELIAL, en la Red Liberal de América Latina, en paneles cuando nos encontramos a hablar y a discutir qué especialistas va a llevar cada proyecto, y los de un país muy orgulloso dice, este año viene Venegas Lynch, otro dice, este año viene Gabriel Zanotti, otro dice, este año viene Martín Krause. Nosotros los liberales no nos caracterizamos por una cuestión muy patriota o nacionalista, pero uno como que se sentía un poquito de orgullo, ¿no? Pues decía, epa, son todos nuestros, ¿no? Pero también pienso, la mayoría son todos economistas, y volvemos a lo que hablamos antes, ¿no? Tenemos ese Dream Team maravilloso de los mejores pensadores en materia económica, austríaca, que son de Alberto para abajo, toda la gente que ha formado una cosa maravillosa. ¿Cuáles considerás que serían las otras áreas con las que tendríamos que salir a marcar la cancha de acá en más? Porque dijimos, ahí estamos fuertes, pero todavía el derrame mucho no funciona porque por ahí, si bien decía que es cierto, no alcanza con los think tanks. Es cierto que los think tanks los forman a ustedes, que son los que van a ir a la calle a hablar con la gente. Entonces, en esa instancia ya le hicimos. Ahora, ojalá sigamos en ese proceso virtuoso de ir para afuera. Pero ¿cuáles considerás que son esos tópicos puntualmente que tenemos que tomar para sacarle la bandera a la izquierda de los derechos humanos, que no es bandera de ellos, sino que es bandera nuestra, ¿no? Bueno, a ver, sí, la mayoría de los exponentes son son economistas liberales, pero bueno, tenés a Gloria Álvarez, por ejemplo, que no es argentina, pero que es una gran exponente del liberalismo y no es economista. Y ella habla sobre muchos temas, habla sobre la aportación de armas, sobre la despenalización de las drogas, habla inclusive del aborto, un tema que ahora acá en Argentina está muy en boga.
Toquemos ese tema porque no sé cómo termina no, acá. claramente. Pueden volar las sillas en cualquier momento. No, pero lo cierto es que el liberalismo tiene posiciones distintas. Uno lee a Ayn Rand y tiene una posición y después podemos leer a otros que tengan otra. Con lo cual, digo, el liberalismo, como te decía antes, es mucho más que la economía. Pero hay muchos economistas que, aún siendo economistas, hablan de otro tema. Ayer lo tuvimos acá Echevarne, que habló sobre la revolución tecnológica, que no, o sea, que tiene que ver con la economía porque toca el tema del empleo, pero va más allá de la economía. No es solamente la economía. Y también toca el tema de la educación. Eduardo Martí también toca el tema de la educación. Tenemos exponentes. Y acá en el Congreso no se habló solamente de economía, pese a ser un Congreso de economía austríaca. En eso hay que dárselo a Federico. La verdad es que este Congreso tuvo una diversidad de paneles que no se centraron solamente en la economía. Así que en términos de lo que tiene que ver con la sociedad, más allá de con la economía, es donde los liberales tenemos que hacer pie y hacernos fuertes. Ya te digo, no es un terreno cómodo para nosotros, pero tenemos que dar esa pelea. Tratando de seguir la línea del optimismo de Alberto y de Federico, recuerdo las primeras reuniones, él acaba de mencionar unos tópicos, ¿no? Por ejemplo, la legalización de las drogas, y creo que acá estamos más o menos todos de acuerdo que la guerra contra la droga es un absurdo, no solamente por el resultado en materia utilitaria, sino por las violaciones en materia de derechos individuales. Y para ser optimista tengo que hacer la analogía de cómo estamos ahora a cómo estábamos hace unos años. Mis primeras reuniones en los ámbitos liberales, me acuerdo, fue hacia finales de los 90, y por ejemplo cuando yo venía con estos temas estaba en minoría. Estamos hablando de organizaciones liberales que hoy están. Iba a eventos y escuchabas, bueno, yo soy liberal, pero no como vamos a decir que tiene que estar legalizada la prostitución. Yo soy liberal, pero no, ¿cómo vas a decir que las drogas y las respuestas que uno escuchaba eran insólitas por gente que se denominaba liberales y que estaban en organizaciones liberales? Alberto, ¿estamos afilando un poquito el lápiz cuando vos ves con la gente que se acerca a tu institución, la gente que ves? ¿Estamos un poquito más finos en principios? Creo que, y ahí hay un aporte interesante que Federico ha sido protagonista, ¿no? Que tiene que ver con la llegada de la economía austríaca a los ámbitos más abiertos, ¿no? Si bien claramente no es un fenómeno de esta década, sí me animaría a decir que los liberales de los 80 eran probablemente liberales más clásicos, ¿no? Y que este tipo de discusiones que tienen que ver con los derechos no estaban en la mesa. Creo que en ese sentido la misma economía austríaca hizo aportes interesantes porque empezó a meter cuestiones que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con la filosofía, con una mirada, por supuesto, un poco más completa, digamos, de las decisiones humanas, y coincido con Marcelo. Si lo quiero ver al vaso medio lleno, digo, claramente esta juventud que viene ahora, una juventud que está metiéndose mucho más en esos temas, no solamente en lo económico. Lo que sí diría, y me gustaría ponerlo en la mesa como parte del proceso de evolución, y lo veo también como positivo, es que me parece que en este tiempo los liberales estamos empezando a entender un principio que defendemos mucho en lo económico, pero que aplicamos muy poco en lo organizacional, que tiene que ver con la división del trabajo. Durante mucho tiempo tuvimos, tiempo reciente, dicho sea de paso, esta discusión protagónica de ver quién va de número 9, ¿no? O sea, quién cabecea, quién hace los goles, quién sale en la foto, a quién hacen los reportajes en los programas de televisión. Y había como una disputa medio torpe respecto a que todo el mundo quería ser número 9. Hoy me parece que está un poco más claro de que cada uno de nosotros tiene que ver dónde se siente más cómodo, dónde puede aportar, qué rol puede cumplir, y hay muchos roles para cumplir. La política, que es un espacio que tenemos descuidado hace mucho tiempo, la academia, que es un espacio que también tenemos muy descuidado, ¿sí? Estamos discutiendo ahora si vamos a volver a tener una agrupación universitaria, venimos un poquito demorados en eso. No tenemos los claustros docentes de nuestro lado, ¿sí? Se imparten principios y miradas que están en las antípodas nuestras y que ni siquiera representan a lo que piensa la sociedad, desbordantemente de izquierda, el contenido que proveen las universidades públicas y privadas. Y por supuesto en lo organizacional. Me parece que hay gente que conoce más, hay gente que está dispuesta a ir al ruedo de los partidos políticos, gente que está dispuesta a pelear en los think tanks, gente que está dispuesta a colaborar en el ámbito periodístico. Hay infinita cantidad de ámbitos. Las organizaciones de la sociedad civil, participar de los consejos profesionales, de las cámaras empresarias, ¿por qué no de los sindicatos? Si nosotros no entendemos que tenemos que inocularnos en la sociedad
para poder ser realmente una opción, y seguimos pensando en que estas son cosas todas aisladas. No vamos a aprovechar este momento histórico, que yo coincido con Federico, de poner la televisión a la noche, hacer zapping y encontrarse sí o sí con un liberal hablando de las 9 de la noche en adelante en algún canal de televisión abierta, en cualquier canal de cable y cada vez más en el interior, con un montón de gente local que empieza a decir cosas con las que nosotros coincidimos. Es una avalancha, pero si no la sabemos aprovechar, va a pasar la ola. Y creo que aprender a dividir el trabajo, a repartirse las cargas, a entender que se puede ser protagonista no solamente siendo un número 9, sino siendo un buen arquero o un buen defensor. Por ahí, si entendemos esta dinámica, tenemos esta oportunidad potenciada. Yo soy muy optimista con el futuro. Veo un auge muy potente y, por supuesto, por mi formación, yo soy periodista, tengo una mirada crítica siempre y me asusta un poco que desperdiciemos esta oportunidad, ¿no? Es como que llegamos al Mundial con la mejor selección y estamos mirando cómo vamos a hacer para ganar la final y tenemos que clasificar primero. Y me parece que hay que hacer los deberes, ¿no? Hay que pasar la zona, no sea cosa que empatemos con Islandia y perdamos con Croacia. Sí, que importante la cuestión de la división del trabajo para no caer en el voluntarismo, ¿no? Porque muchas veces los liberales decimos, bueno, sí, pero yo hago esto, hago lo otro, escribí tantos artículos, llamé a tantas reuniones, hice tantos desayunos, armé tantos paneles y por ahí el impacto en muchas de las cosas que hemos hecho no nos ha acompañado, en algunas sí, en algunas no, y es muy importante buscar esa cuestión de la eficiencia para salir de ese voluntarismo que mucho no nos ayuda. Hacer un partido político en estas circunstancias es un desafío descomunal, porque esto con 2 partidos políticos a cuesta lo puedo contar tranquilamente con la certeza, con luces y sombras, por buscarle, para seguir en el optimismo. Como ustedes saben, cuando hay un tipo de cambio mentiroso con alguna regulación, uno sabe que no puede comprar moneda, cuando uno sabe que hay altos aranceles, uno sabe que no se puede importar. La legislación vigente es que no se pueden hacer partidos políticos si uno lo quiere hacer de la forma tradicional, que es que me presento con mi apoderado, voy a la justicia electoral, me traigo las fichas, voy presentando las fichas y cuando tengo el número tengo el partido. Eso es una mentira tan grande como cuando el gobierno te dice, sí, bueno, importá y tenés un arancel del 80%. Esto es motivo para no hacer un partido político y no porque lo necesitamos. Entonces, esta situación, estas distorsiones, toda esta maraña de regulaciones y de prohibiciones genera la obligatoriedad de ir a hacer un trabajo inteligente, detallado, como por ejemplo hacer ficha de afiliación sin ponerle el sello del nombre del partido, porque si te rebotan el nombre, no corren la ficha, perdiste todo. División del trabajo, trabajo eficiente, trabajo pensado y cómo se sortea el impedimento mentiroso que hoy dice que cualquiera puede hacer un partido político, que es mentira. ¿Cuáles son los organismos? ¿Cuáles son cómo están divididos? ¿Cómo es la metodología del trabajo del Partido Libertario para enfrentar estos impedimentos y buscar un resultado eficiente de lo que veníamos hablando? Bien, principalmente pidiendo ayuda. O sea, básicamente preguntar a los que saben, como Alberto acá, como vos inclusive, como Rodolfo. Muchas personas nos están ayudando para que hagamos metodológicamente todo correcto, pero no solamente correcto, sino eficaz y eficiente. Hay que lograrlo. Lo que sí, organizativamente estamos divididos por los distritos de las provincias, de una manera bastante federal, con autonomía cada distrito, con una coordinación nacional entre los distritos que ya nos estamos estableciendo. ¿Querés contar cuáles son? Así como teniendo un... Sí, bueno, están la gente de Ciudad de Buenos Aires, la gente de provincia de Buenos Aires, la gente de Córdoba, bueno, nosotros de Santa Fe, y después también hay muchas otras provincias que están surgiendo con una organización similar. Nuestro problema es el tiempo, como siempre lo es, casi para todas las personas. ¿Por qué? Porque nosotros surgimos hace poco, básicamente a fin del año pasado, desde provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Nosotros acá en Santa Fe estamos trabajando, empezamos siendo 6 personas después de una charla de Milei en marzo.
Y ahora, a esta altura, ya somos casi 100 personas activas, de las cuales 6 o 7 coordinamos. Después tenemos alrededor de 30 personas las que asistieron a este congreso, que también están activos en actividades y grupos que estamos haciendo de trabajo. Este momento va a ser un momento bisagra para el partido. Digamos, conseguimos muchos recursos, tenemos que planificar la estrategia, como bien decís vos, de hacer las afiliaciones de una manera que sirva. Así que bueno, así es donde más o menos estamos organizados y estamos hoy parados. Y hicimos mucho ya, pero queda mucho más por hacer. Y entonces por eso nosotros nos tenemos que dar a conocer y llamar a toda la gente que se quiera sumar a esto. Miren, yo se lo digo simplemente, yo no estoy acá porque es mi vocación esta. Yo preferiría estar estudiando ingeniería en mi facultad, que agradezco al sindicato de la tecnológica que hicieron paro toda la semana para que no me pierda ninguna clase. Apoyan a la causa liberal. Claro, unos gloriosos. El tema está, bueno, toda la gente que viene a nuestro grupo no son académicos, no son economistas, eso que se estaba hablando de estamos solo en la economía. Bueno, estamos solo en la economía de lo que ustedes ven, pero en la calle las ideas de la libertad les llega a todo el mundo y todo el mundo quiere participar en lo que puede. Le pasa que por ahí un músico viene acá de rebote tal vez, o ni siquiera se entera. Yo no sabía de este congreso hasta hace un año. Y no es por desmerecer el trabajo que hacen todos ustedes, pero la llegada de la gente de la calle, de las ideas de la libertad, cuando no es en un marco académico, no llegan también. Entonces, nosotros consideramos que necesitamos la calle política, necesitamos que gente de la calle política, no hace falta saber de economía, no hace falta haber leído a Locke, a Alberdi, a Rothbard, o a quien sea, o a Ayn Rand, solamente hace falta participar y querer cambiar la realidad que tenemos hoy, que básicamente es una realidad en la cual la libertad está amenazada, en donde los resultados que se ven son porque las instituciones, en su origen liberales de Argentina, dejaron de serlo, se fueron carcomiendo. Una cosa muy interesante que nos decía Ricardo López Murphy hace muy poquito en una mesa que nos sentamos con él a hablar, es que tiene razón, el debate económico lo ganamos por afán hace rato, pero el debate institucional, no. El debate institucional excede lo económico, es mucho más por encima de eso. Y en eso el debate institucional en la Argentina lo ganó en 1853 gracias a un glorioso Alberdi, que hasta en esa época ya se quejaban que los liberales argentinos no eran los verdaderos liberales, Alberdi ya decía cosas así. Pero desde entonces esas instituciones que la generó esa persona se han carcomido. Entonces él nos decía, Ricardo, el debate más importante hoy son las instituciones, es sobre instituciones. Y el debate económico es, muchachos, 2 más 2 igual a 4 acá en la China. La Argentina no tiene leyes universales distintas. No sé si respondí tu pregunta con eso. Pareciera que Argentina, o por las cosas que discute la clase política, que el mundo no, atrasamos un montón. Pero es cierto lo que decís, que no se le puede ir con los principios liberales puros a la gente, que es la que más o menos tiene que entender por ahí que la oferta y la demanda funciona mejor que la planificación centralizada, y seguramente con otras palabras. Pero las personas que van a hacer ese trabajo sí necesitan esa formación, y eso sí tiene que estar muy afilado, porque volvemos a la cuestión, para no aprender los mismos errores. ¿Cuántos diputados tuvo la UCD, Alberto? Más o menos. ¿Cuántos? 11 diputados. Ana, más o menos, ¿cuál era la formación que tenía esta gente, si tenés que decir? Comprendían los principios, digamos. Uh-huh. ¿Están interesados los think tanks en apoyar a esta cuestión? Porque esto que por ahí se ve ahora, chicos, con el pin de un partido político, no se veía antes. Creo que se rompió una barrera, ¿no? De no me toco, no me meto, como que los que queríamos hacer política, no es el caso particularmente de Bases, y hay que aclararlo, porque hay que decirlo, vienen de recrear ustedes, ¿te acordás, no? Tenían más pelo. Nuestros oscuros orígenes.
pero debo decirlo que con algunas otras organizaciones uno sentía que nos acercábamos con una ficha de afiliación y nos miraban como los leprosos, ¿viste? Y decíamos, no, nosotros estamos en aquella torre de cristal y ustedes hacen política y nosotros estamos en otro campo. ¿Se está rompiendo esto, Federico? ¿Ves alguna intención de colaborar y terminar con esta división de aguas que sufrimos en algún momento los liberales? Creo que, a mí me da la sensación que sí, de a poco, creo que tiene que haber sinergias necesariamente, y creo que en principio deben ser positivas. O sea, la Fundación Bases nunca va a ser la fundación de un partido político, pero nuestra postura es que si individualmente cualquiera de nuestros miembros quiere participar en política, nosotros nunca lo vamos a impedir. En ese sentido somos agnósticos, digamos, o sea, institucionalmente somos independientes, porque somos una fundación, además, legalmente establecida, pero en cuestiones de cada uno de nuestros individuos pueden tener la actividad política que deseen. Yo personalmente estoy afiliado al Partido Justicialista, por supuesto. Pero al margen de mi militancia peronista también puede haber otras agrupaciones. No, de hecho tenemos gente colaborando con diversas alternativas políticas, no peronistas por supuesto, y no hay ningún inconveniente. Y después, ya para agregar, y por ahí podemos abrir al público, una cosa vinculada a lo primero que decía Pablo en su respuesta anterior y de cosas que dijo Alberto. Creo que tenemos que recordar, o sea, yo soy muy optimista por el estado actual del liberalismo en Argentina. Creo que está en un crecimiento muy grande, que la presencia en los medios es simplemente una corroboración. Creo que la efervescencia que hay, o sea, que tengamos tantos chicos con pins de un partido político, o sea, que está en formación, que se quiera hacer finalmente un partido político liberal en Argentina, muestra un nivel de vitalidad muy grande, y hay muchas otras muestras de vitalidad. Lo que sí siempre tenemos que acordarnos es que un éxito de la noche a la mañana normalmente se hizo durante la década anterior o mucho más, y que en parte, o sea, los liberales, hablo de Argentina, perdón a la gente que no es argentina, hablo de Argentina porque este panel tiene que ver con Argentina. Los liberales en Argentina pertenecemos todos a una tradición muy rica, y yo me incluyo, estamos sobre hombros de gigantes y sobre gente que hizo un trabajo muy muy grande de hormiga, contra todo y contra todos en muchos casos. O sea, acá hay gente, el padre de Venegas Lynch lo trajo a Ludwig von Mises a Argentina. O sea, hay cosas en Argentina que pasaron, o sea, Gabriel Zanotti hay gente con una generosidad absoluta. O sea, yo les pido simplemente, vean, pero no porque sea de este congreso, vean el comité académico y el comité de honor de este congreso, y toda esa gente es de una generosidad absoluta. Toda esa gente. Este congreso no se podría llevar a cabo sin toda esa gente. Hay gente, todos ellos, son gente que si uno le dice hay que dar una charla a las 3 de la mañana abajo de un puente, vienen y la dan y se pagan el pasaje para darla si es necesario. O sea, todo ese tipo de cosas. Ahora la gran suerte que tenemos ahora, y creo que es la gran oportunidad que tenemos que aprovechar, es que tenemos una situación casi se nos han alineado todos los planetas, porque la educación tal como la conocemos está en una decadencia absoluta y va camino hacia su final, lo que va a implicar además que se acaba el monopolio de la izquierda sobre la cultura, que es una noticia maravillosa. Los medios de comunicación tradicionales, que normalmente han sido muy enemigos de nuestras ideas, o están en decadencia o nos abren las puertas, y las nuevas tecnologías son nuestras. Nosotros a los que tenemos que apuntar es a la gente que le gusta Bitcoin, a la gente que se toma un Uber. Los Ubertarians son nuestro futuro. A esos tipos tenemos que convencer nosotros. Esos ya son más libertarios probablemente de nosotros 5 sentados acá. Nada más les tenemos que aclarar, simplemente le tenemos que dar la metacognición. Tenemos que aprovechar la coyuntura. Pero todo eso no podría existir porque antes, partamos de la base, hubo un Alberdi y después hubo mucha gente, en el caso argentino, a ver, que hizo muchísimo por la causa liberal y que ayudó a que todo esto ahora esté como en este punto de explosión.
Hay que aprovecharlo y como decía, como dijo Pablo cuando le preguntaron cómo hacer el partido, hay que preguntar, tenemos que tener una gran humildad también de eso y saber que tenemos un tesoro muy grande por el cual mucha gente ha dado mucho de su vida por mantener y por agrandar. ¿Considerás que la tecnología es una de las cosas para agarrarse más de ese optimismo? Totalmente, y por eso, bueno, por eso estoy muy contento que lo pudimos traer a Ignasi Bolto al Congreso y que dar una charla acá. Ignasi está haciendo para mí una de las cosas más interesantes que está pasando en el mundo liberal. Y hay que aprovechar de su experiencia, tenemos que aprender, y de hecho deberíamos secuestrarlo y no dejarlo volver a España. Si querías comentar algo y voy pasando el micrófono para las preguntas. Quería agregar para cerrar el comentario de Federico y con respecto al partido que, miren, yo en este panel fui bastante optimista, al cual yo le voy a poner un asterisco a ese optimismo. Yo digo que tengo un optimismo con un asterisco. Si no cambiamos el paradigma actual de la política, que es básicamente lo que ustedes ya conocen, los partidos que ya están, el propio ejemplo empírico nos dice que Argentina va a seguir en un descenso en la decadencia paulatina que ya venimos teniendo desde hace años, 90 años para mí. O inclusive, ese para mí es el mejor escenario. Un escenario donde vamos a seguir despacito, boyando, como siempre venimos haciendo hace rato. El peor escenario no lo quiero ni pensar. Ya le pegamos en el palo en un momento, así que, bueno. Ahora, el asterisco está, ese es el asterisco del optimismo. Para que sea un optimismo sin asterisco, hay que cambiar ese paradigma. Muchos piensan que influenciando la política desde afuera es suficiente. Y yo les digo que 90 años de fracaso demostraron que no es así. Por eso, el optimismo en nosotros está, por algo estoy acá yo, que no debería estar yo, pero estoy yo acá, porque justamente yo tengo una elección que hacer. O me quedo en este país o me voy de este país. Para que yo me quede en este país, necesito ese optimismo. Pero ese optimismo está con el asterisco de que el paradigma actual de la política tiene que cambiar. Si no cambia, lo dijo Milei, básicamente un cálculo económico, para cualquier joven, no le conviene quedarse en este país. Mi hermano, se fue mi hermano en el 2001, yo me tendría, económicamente hablando, de un modo utilitarista, me tendría que ir de este país. Pero tengo ese optimismo de que si se puede cambiar el paradigma político actual, digamos, está esa esperanza en el futuro de la libertad en Argentina. Por favor, ¿para quién es la pregunta? Si puedes mencionar. ¿A mí? Sí. Ok. Primero que nada, José Andrade, de Ecuador. Mira, yo soy fundador del movimiento libertario en el Ecuador, que tuvimos una intención política, tenemos una intención política. Y ojo, no estoy aquí representando al movimiento libertario en este instante. También fui presidente del partido Creo en Guayaquil, que es el partido que le ganó a Lenín Moreno. Luego Lenín Moreno nos robó las elecciones. Y fui presidente de Creo en Guayaquil. Y que acaba de sacar la estatua de Néstor Kirchner el día de ayer. Efectivamente. Entonces, y fui presidente... Fui presidente de una población electoral, o sea, dentro del partido de una población electoral de 2,5 millones de personas. Entonces, he visto el monstruo desde adentro, ¿ya? Y he querido cambiarlo al igual que ustedes lo están haciendo. Te digo cosas, no te digo cosas. Hay campaña tierra, hay campaña aire. Bajo mi tutela o el paraguas donde yo estaba, creo que formé 1.000 comités barriales. Bueno, 1.000 por 5 son 5.000. ¿Puedes venir a trabajar acá también? Sabía que, imaginen que la sociedad son todos estos asientos, sabía que estaba haciendo esto. Nada, ojo, nada. Tenía conciencia que no estaba haciendo nada. Porque incluso cualquier barrio era tan grande que no estaba haciendo nada. Tenía una especie de representación, tenía un grupo de personas que salían a apoyar y que nos seguían y que era necesario que haya gente cuando estábamos en algún lado. Sabía que era importante. Pero también notaba que por esa campaña aire, que era estar en los medios de comunicación, es donde tú llegabas a jóvenes que de otra manera no iban a estar ahí y que eran eventualmente los voluntarios pesados que se unían a la causa para ir a buscar otra cosa. Temas más, temas menos. Yo creo que lo que tiene que hacer, o sea, bueno, ¿qué es lo que yo haría? Mejor dicho, estar en el caso de ustedes, tienen que fabricar los momentos, hacer ruedas de prensa. La gente se emociona con eso. Proyectos puntuales, 2, 3 mensajes, insistir y darle durísimo. Se puede, ¿eh? Yo estoy convencido de que es
dantesco, es fantástico, a veces hasta da miedo, ¿ya? Porque te digo, de momento haces esto, ¿ya? Pero no solo es estructura territorial, no es solo es calle. Yo he estado en la calle, estuve 2 años detrás de la montaña tratando de convencer a la gente de que vote, y votó, lo sé, ¿ya? Se necesita bastante campaña aire, necesitas estar en los medios todo el día, y otra gente también tiene que estar en la tierra, pero lo de la tierra, en realidad, esta es mi perspectiva, es importante solamente para mostrar que tienes gente en el instante, porque hasta que no tengas 10 millones de dólares o 30 millones de dólares, la campaña aire es mucho más barata y llega a muchas más personas. Exacto. Sí, gracias por los consejos. Y esto viene a lo que había dicho Federico. Creo que tenemos todo un armado, la idea de la libertad en Argentina tiene todo un armado institucional en la parte también de periodismo que estamos siempre presente ahí y obviamente como partido vamos a capitalizar todo eso. Y en la calle, como dijiste, vamos a tener que estar también, así que coincido. Mi pregunta es para Federico. A mí me halaga que usted tenga tanto optimismo, comparto su optimismo en cierta medida, pero ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué le puede pasar a la libertad en Argentina cuando tenemos un monstruo que nos adoctrina desde que los niños tienen 3 años? O sea, no les alcanzó a adoctrinarnos desde los 6. Ya nos lo quitan desde los 3 y empieza el adoctrinamiento. Porque el sistema educativo que tenemos en Argentina es verdaderamente, digamos así, un sistema adoctrinamiento marxista. Es un gran aparato marxista. Entonces, esos jóvenes que llegan en la preprimaria, primaria, después de haber pasado la primaria y la secundaria, a la universidad ya llegan con la cabeza totalmente lavada. O sea, ¿de qué manera piensa usted que se puede cambiar esa situación? En el sistema educativo, en ese sistema educativo inicial, o cómo se podría encarar una solución desde el sistema educativo universitario para cambiar esa situación. Es una excelente pregunta y ya lamentablemente adelanto que no tengo la respuesta absoluta, me encantaría tenerla. Lo que yo creo que da para empezar a ponerse optimista es que en el caso de las universidades, que es verdad, es el último estadio de todo lo que vos describiste, en el caso de las universidades cada vez queda más claro que la educación universitaria va a cambiar radicalmente en muy poco tiempo. Yo lo que siempre digo es que básicamente cuando el mercado encuentre una manera de validar claramente las formas de conocimiento que vos adquirís online, la educación universitaria como tal va a desaparecer, se va a reconfigurar completamente y eso le va a quitar el monopolio al menos de la cultura universitaria a la izquierda y eso es un gran paso. Hay alternativas para combatir toda la otra parte restante, que es homeschooling, por supuesto la red, internet ayuda muchísimo a eso. Hay un libertario en Estados Unidos, Tom Woods, que tiene diseñado todo Los seminarios online de bases. No son para chicos de 3 años todavía. Deberíamos, pero hay alternativas, pero sí, no, es muy cierto, el punto que vos haces es importante y hay que buscar maneras. Creo que, y no quiero caer en cuestiones así de redención tecnológica, porque no soy tan optimista y no me parecen, pero creo que la tecnología nos va a dar cada vez más alternativas. Va a empezar por el lado universitario, pero el punto que vos hiciste es importantísimo y gravísimo también. Gustavo Lázari hace poco en Twitter simplemente copia y pega fragmentos de las cosas que leen sus hijos en el colegio. Y yo creo que en Cuba deben estar estudiando cosas que son más amplias, o sea, son verdaderamente terroríficas. Entonces sí, ese es un punto muy grande. Hay que apuntar a la tecnología, al homeschooling y a la libertad educativa. A ver, lo que pasa es que, por supuesto, romper ese monopolio va a ser muy complicado. Hola, una pregunta para Pablo y es a propósito de la experiencia política. Yo vengo desde Colombia y pude apoyar el caso del movimiento libertario con su primera candidatura y prácticamente única que ha tenido, es decir, que alguien pudo votar en el tarjetón por él, de Daniel Reisberg en el 2015 a la alcaldía de Bogotá, la capital de nuestro país.
Y él tenía una reflexión porque ya venía una candidatura pasada dentro del Partido Conservador, que es de los pocos que todavía tienen ese nombre en nuestro continente. Y mi pregunta es, en términos de estrategia, porque en buena medida es uno de los problemas políticos, digamos, más complicados para los liberales, las ideas las tienen claras y demás, pero es de estrategia, de cómo con lo que tenemos podemos llegar a hacer algo. ¿Tú consideras la estrategia que de hecho se implementó de manera más temprana entre los liberales, que es generar tendencias libertarias de organizaciones ya existentes? Generalmente han sido muchas conservadoras precisamente, como lo que efectivamente pasó en Inglaterra y en Estados Unidos. No sé si entiendo bien a qué te referís con tendencias, pero la estrategia, digamos, para salir a la calle, efectivamente para hacer política y ganar primero las afiliaciones y después electoralmente, eso creo que es inclusive hasta secundario de lo principal, que es que haya una opción política en la mesa. Que haya una opción política en la mesa que represente la idea de la libertad. A ver, te voy a dar un ejemplo. Acá en Santa Fe se está debatiendo una reforma constitucional de la provincia. ¿Sabés quién está sentándose en la mesa? Se está sentando el peronismo, el trotskismo, el chavismo y el socialismo. Y Cambiemos, perdón. Entonces, nuestra estrategia, ¿sabes cuál va a ser? O creo que debería ser. Se habla mucho de lo emocional, eso es una forma de salir digamos, con un mensaje que llegue. Se habla también del rigor de los datos, sin primero los datos, como decía Milton Friedman. Y creo que en la parte emocional tenemos que ir con el tema de capitalizar la bronca de la gente. Así nomás. ¿Cuál es la bronca? Ese mismo emoción que teníamos en el 2001 del que se vayan todos, porque básicamente lo que nos distingue a nosotros como partido, ¿qué es? Que no somos para nada iguales al resto. ¿Y qué es lo que el común denominador del resto de los partidos? Que son estatistas y dirigistas. Y nosotros somos los únicos que nos basamos en la idea de la libertad. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, bueno, varias cosas. Una, acá se habló del tema de la academia. Bueno, por empezar, sí, el papá de Venegas Lynch, además, en el año 82, cuando se hablaba ya de una apertura democrática, organizó una cosa que se llamó Encuentro Nacional Republicano, que se hizo incluso hasta una plataforma de ese grupo, y el ingeniero Segray iba como uno más, o sea, estaban sentados todos a la par, y fue el primero que, bueno, ahí había todo un espectro de centro, porque era volver a la democracia y ver qué se hacía. Entonces, bueno, él fue el primero que, después de muchísimas reuniones, dijo, bueno, yo me voy a hacer un partido político, el que me quiera seguir, que me siga. Bueno, muchos los seguimos, estuvimos desde un principio. Y yo creo que, bueno, ahí había un liderazgo, y eso es lo que, bueno, va juntando a la gente. Entonces, ahora lo que ocurre es que tenemos muchos representantes en los medios, ninguno de ellos quiere supuestamente ser candidato, algunos lo serían si, no sé, si le sacamos un seguro de que nos va a ir bien, porque bueno, un poco los entiendo, ¿no? Porque ya tienen un nombre y no se quieren quemar, digamos literalmente, pero bueno, es difícil porque si bien nosotros como liberales nos interesa seguir las ideas y no las personas, por una cuestión de principios, lamentablemente sabemos que la gente arrastra a un líder y entonces tenemos que seguir. Y eso creo que nos falta todavía que alguien se decida, o si yo creo que si alguien, como López Muyo, quien sea, se decide a decir, bueno, voy y me juego para tratar de ver qué hacemos, las afiliaciones van a ser mucho más rápidas. Eso no cabe ninguna duda, que todos los esfuerzos que hagamos van a ser inútiles comparados con que alguien diga eso. En aquel momento, por eso son contextos históricos distintos. Había, bueno, muchos representantes y muchos muy buenos, algunos pocos no tanto, y un poco se olvidó el tema académico. La academia no es solamente, bueno, que se formen para... La gente que está participando, incluso el que sale a la calle, no es lo mismo que alguien que va de un partido colectivista. La gente que sale a la calle, que está aunque sea en una mesa, repartiendo panfletos, tiene que tener formación. Y acá, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde yo estoy tratando de dar una mano en lo que puedo, ellos han formado una escuela libertaria, y junto con el Instituto Amagui, que
los organiza, los forma, bueno, hace toda la parte de organización. Ellos tienen una gran convocatoria, hemos tenido un éxito muy grande. Gabriel Gazabe, así como vos decís, de muchos que dan una mano, está siempre listo, horas y horas hablando a donde le pidan, y eso nos está ayudando mucho. Ricardo Rojas también está siempre dispuesto a reunirse, a dar una mano, a dar charlas, y eso es muy importante. O sea que acá tiene que haber la educación tiene que ser interna, lo académico, y externa. Los demás partidos pueden decir cualquier verso y está todo bien, pero nosotros no tenemos promesas inútiles, tenemos realmente principios, y la gente que está el mínimo lugar que ocupe tiene que estar formado, porque yo lo digo con toda certeza, gente que estuvo en la UCD hoy me da vergüenza las cosas que dice y los lugares que ha ido ocupando y en dónde están. Sí, Entonces, perdón, sí, una de las cosas que nos diferencia a nosotros, no digo que nos diferencian, pero una de las cosas a la que apuntamos es que justamente también en Santa Fe vamos a estar formando la versión de la Escuela Libertaria, que es para que todo aquel que quiera ayudarnos se adentre sólidamente en los principios de la libertad, con fundamento, con datos y con, digamos, con esa formación que no es improvisada y que nos distingue de los demagogos. La izquierda es fácil, te inventa cuentos hermosos y te convence. Nosotros, por principio, tenemos que ser honestos y tenemos, digamos, la razón de nuestro lado, los hechos, la evidencia, así que la formación de la Escuela Libertaria en eso es fundamental para nuestro armado. Quiero decir algo muy cortito porque sé que ya estamos sin tiempo, porque es una reflexión que me gustaría compartir con todos. Hacer una revolución, cambiar la realidad de un país, romper los paradigmas, implica una cosa que a los liberales nos cuesta bastante, que es tener perseverancia y compromiso. Y muchachos, no se puede hacer una revolución desde el teclado, ni se puede hacer un cambio histórico sin inmolarse en el proceso. Si estamos dispuestos a poner 1 hora por semana, no vamos a hacer la revolución. Esto implica meterse, y meterse, comprometerse. Es una decisión de vida, personal, donde esto está adelante y el resto está atrás. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, es muy difícil pretender lidiar contra profesionales rentados con los impuestos que pagamos todos, porque ellos sí son full time, sí tienen una causa, sí tienen intereses, y nosotros de vez en cuando tiramos un chasquibún. Me parece que hay que empezar a reflexionar sobre esto en los think tanks, en la academia, en los partidos políticos, sin compromiso, sin perseverancia, no hay ninguna revolución posible. Y si no estamos convencidos de esto, no les pidamos a los demás que hagan lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Perdón, ¿podría decir una sola cosita? Muy breve, ya terminamos. Sí. No, quería también agradecer lo que está haciendo FRI con Eduardo y María Martí, que nos está dando cursos para que aprendan a debatir. O sea, que tienen formación y al mismo tiempo enseña a los jóvenes a debatir. Tal vez puedan llegar a hacer algo aquí y en otros distritos. Muy cierto. Bueno, gracias amigos por esta charla muy, muy interesante. Nos quedamos con el optimismo. Y a las 3 de la tarde viene un señor que se llama Javier Milei. No sé si lo conocen, así que nos juntamos entonces.